Muy bien, entonces, el domingo pasado pudimos ver un poco sobre homilética y haciendo énfasis en lo que es la definición del término. Eh, ¿Qué es homilética? ¿Qué es homilética? ¿Alguno de ustedes quiere decirnos qué es lo que comprende o entiende de esa palabra? ¿Ninguno? Hermano, eh, Sí. es el arte de predicar para comunicar el mensaje de Dios. Ok, excelente, claro que sí. Algo que no hicimos en la clase pasada, pero miren, cuando uno estudia esta materia en el programa de preparación de predicadores, también uno entra a definir qué es predicar, qué cosa es predicar. Porque también debemos tener este fundamento de los significados de estos términos que usamos. Nosotros decimos, le invito, o usted está designado para predicar el domingo o predicar el jueves en la reunión de la iglesia. Pero, ¿qué es predicar? ¿Qué significa predicar? Debemos estar conscientes de todo lo que encierra esta palabra. Entonces, yo en este momento no les voy a decir la definición que se emplea, la definición técnica que emplean en los libros y manuales de homilética, pero lo que recuerdo de predicar y en su significado, en el contexto bíblico, ¿verdad? En el contexto de la iglesia, predicar es anunciar el mensaje de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo para la conversión de almas. Más o menos esa es la definición que ustedes podrían encontrar en libros y en manuales de homilética. ¿Qué es predicar? Es anunciar el mensaje de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo para la conversión de las almas. Esto deseaba entonces para que ustedes tengan estos fundamentos, estos conceptos. Ahora, sin más dilación, voy a comenzar la clase correspondiente a hoy. Entonces, miren, hermanos, quiero que por favor ustedes eh, pueden hacerme un alto si tienen alguna pregunta. ¿Oyeron? Por favor, esto no es un monólogo, esta es una clase. Ustedes pueden hacer la pregunta y, y- y el comentario que sea cortísimo, porque no quiero que nos demoremos más de lo debido. Homilética, parte 2. En realidad, apreciados hermanos, esta es una charla de homilética. No podría decirse que estoy impartiendo el curso de homilética. Cuando yo empezaba el caminar cristiano, recién convertido a Cristo a los 16 años de edad, este servidor recibió el primer curso de homilética y tomamos, creo que fueron 3 meses esta clase. Teníamos un librito que se llama La escalera de la predicación. No recuerdo el autor ahora mismo. La escalera de la predicación es el libro de texto que empleó el maestro que nos dio este curso allá a final del año 70, en 1979, en San José, Costa Rica, o creo que fue en el 80, no recuerdo muy bien, pero
más o menos fue así. Ok, continuamos entonces, apreciados hermanos, y les comparto a ustedes, comenzando con esta pregunta. ¿Cómo se comienza la preparación de un sermón? ¿Alguno de ustedes tiene un orden mental de cuáles son los primeros pasos que se da en la preparación de un sermón? Escoger el tema. Escoger el tema. Yo pienso que, hermano, que el primer paso es orar Orar. para poder pedir dirección con el tema y la preparación del sermón. Muy bien. ¿Se refiere al primer en sí o los primeros? Los primeros pasos que usted dice, bueno, me toca predicar el domingo. ¿Cuáles son los primeros pasos que uno da? Sería primero, yo creo que orar. Después sería analizar el pasaje que se le ha dado o tema y sacar preguntas claves para que lo ayuden a desarrollar ese tema. Ok, escucharon, ¿verdad? ¿Escucharon, hermanos, lo que dijo Daniel? Amén, hermano. Yo escuché. Ok, muy bien. Muy bien, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Cómo se comienza la preparación de un sermón? Bien. Ok. Voy entonces a compartir con ustedes lo siguiente. Estableciendo las 4 bases fundamentales del sermón. Los oyentes, el tema, el texto y el propósito. Quiero decirles que estos conceptos básicos son los que yo aprendí en ese primer curso de homilética que este servidor recibió. Estos son los primeros pasos. Los oyentes, el tema, el texto y el propósito. Miren que algunos de estos enunciados, algunos de estos pasos están en singular. El tema. Quiero que tomen en cuenta esto. El texto es el pasaje bíblico sobre el cual usted se apoya para el tema. El propósito en singular. Ahora les voy a ampliar estas 4 bases. 4 bases del sermón. Primero, los oyentes. ¿A quiénes vamos a hablar? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es su nivel de educación? Miren, yo les puedo compartir en PDF esta clase, así que ustedes pueden anotar comentarios que no estén aquí en este slide. Fíjense, el primer paso, hermanos, los oyentes. Miren, una vez este servidor estaba prediqué un sermón un domingo en una iglesia en un pueblito en Texas. Y cuando veníamos en el vehículo, mi amigo y mentor que andaba conmigo me hizo una pregunta. Escuchen bien, yo prediqué en una congregación en un pueblito en Texas. Cuando veníamos para la casa, mi amigo me hizo una pregunta.
Gonzalo, ¿te fijaste en los oyentes? ¿Te fijaste en quiénes eran la audiencia? Y entonces yo le dije, sí. Entonces, la audiencia se conformaba en su mayoría de personas adultas mayores, viejitos, en su mayoría, hermanos de la iglesia. Y mi sermón, y entonces el hermano me dice, ¿y entonces por qué predicaste de ese sermón? Mi sermón, lo recuerdo muy bien, el tema era cristianos carnales. Yo inmediatamente entendí que el sermón que yo prediqué, por muy bíblico que haya sido, por mucha verdad espiritual que fuese, no era el sermón apropiado para los oyentes. Uno cuando va a predicar, a preparar un mensaje, tiene que tomar en cuenta quiénes van a escucharte. Si tu audiencia es mixta, por ejemplo, nuestra congregación, piensen, hermanos, nuestra congregación está formada por jóvenes, están niños, adolescentes, hermanos mayores. Es una mezcla. Entonces, el predicador, cuando prepara su sermón, siempre toma en cuenta a sus oyentes. Es muy importante conocer sus oyentes, porque eso le va a dar a usted la inspiración para elegir el tema que sus oyentes necesitan escuchar. No es lo mismo, hermanos, predicar en la congregación Iglesia de Cristo Panamá Oeste que ir, por ejemplo, Iglesia de Cristo Santa Fe de Darién. No es lo mismo. Son audiencia, son oyentes con intereses distintos. Es muy importante tomar en cuenta eso. Si sus oyentes son solo jóvenes, pues el mensaje debe ser enfocado en las necesidades de los jóvenes. Es muy importante esta primera base o este primer paso. ¿Quiénes son mis oyentes y cuáles son las necesidades que ellos tienen? El segundo paso para preparar un sermón es el tema. El tema surge o nace en nuestro corazón por medio de la oración. Uno ora, pide que el Señor le ponga en su corazón el tema. En este caso, este servidor, como coordinador de toda la obra en Panamá Oeste, yo les asigno temas. Pero hermanos, llegará el momento que yo no esté. Llegará el momento en que yo diga, oigan, ¿saben qué, hermanos? A usted le toca predicar el domingo y yo no le voy a decir ni el tema, ni el texto, ni nada. Entonces, aquí viene la oración, la reflexión en la vida de los oyentes. Es muy importante por eso conocer a los hermanos, cómo viven, cuáles son sus luchas. Mientras más se empapa uno en la realidad de la vida de nuestros hermanos, de la familia espiritual que tenemos, más va a ser apropiado el tema que usted presente, manteniéndose al día en los acontecimientos del país y del mundo. No es posible que estemos desconectados de la realidad del mundo, de la realidad nacional, sociopolítica, socioeconómica. Uno tiene que estar al tanto
de las realidades, porque de allí nace el tema. La tercera base para los primeros pasos para hacer un sermón es escoger el texto. Y aquí yo tengo pregunta. ¿Qué es primero? ¿El texto o el tema? Cuando hablo de el texto me refiero al pasaje bíblico. El pasaje bíblico que fundamenta, que sostiene, del cual emana mi tema. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos, porque es común en los principiantes en la predicación que no le dan importancia al texto bíblico. No es solo cuestión de tener un texto bíblico porque es un sermón y tiene que tener un texto bíblico. No, el texto bíblico tiene que ser inspiración del tema. Entonces, ¿qué es primero? En la preparación de un sermón, ¿qué es primero? ¿El tema o el texto? ¿Qué dirían ustedes? Ok, Daniel dice que el texto. Yo pienso que el texto también, hermano. El texto. Yo pienso que también el texto, hermano. Ok. El tema. El tema. Ok, miren, hermanos. No hay una respuesta definitiva. Algunas veces es el texto, otras veces es el tema, hermanos. Se los digo, esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano. Entonces, algunas veces, vuelvo y les repito, algunas veces ustedes son tocados en su corazón por un tema. Y entonces ustedes buscan en las Sagradas Escrituras el texto que hable de ese tema. Otras veces ustedes leen un pasaje de la Biblia en su lectura personal y ustedes dicen, de aquí yo puedo sacar un tema. Así que, hermanos, ¿qué es primero, el texto o el tema? Depende. Algunas veces es primero el texto, el que toca la puerta de nuestro corazón, otras veces es el tema. Entonces, investigando el texto, el domingo pasado, el hermano Desil nos dijo de que es muy importante que cuando usted tiene un texto bíblico del cual va a predicar, ese texto es la inspiración, es el fundamento de la verdad de Dios del cual usted se basa. Entonces, usted tiene que investigar muy bien. Ahora con la tecnología de la internet tenemos al alcance, hermanos, tenemos al alcance herramientas. Quiero decirles, hermanos, cuando este servidor decidió prepararse para el ministerio, decidí estudiar, recibir la formación, todo mi mundo de libros era libros respecto al ministerio, libros de teología. Yo tenía una biblioteca grande, todo mi dinero lo gastaba en libros en cantidad. Con mi mudanza a Estados Unidos se me fueron perdiendo y, sin embargo, hermanos, ¿saben qué? Yo tengo una pequeña biblioteca en mi casa, pero en realidad ahora toda mi investigación es en Internet. En Internet usted puede investigar el texto griego, usted puede investigar el texto hebreo, usted puede comparar de todo. Es muy importante cuando usted ya tiene un texto bíblico que sirve de base para su sermón, usted tiene que investigar qué significó ese pasaje, qué significó para los oyentes, los primeros lectores, qué significó. Y usted tiene que encontrar qué significa ahora para nosotros ese texto. Una vez que usted ha descubierto eso, usted puede estar claro que su mensaje está
Ok. Sitio en el cual ustedes pueden investigar. Mucho cuidado con sitios donde ustedes vean esta palabrita JW. Esas son las iniciales de los testigos de Jehová en inglés. Jehovah Witness. Tengan mucho cuidado con estas otras iniciales, sitios que terminan con que dice así. Church of Jesus Christ. Esas son los mormones. Tengan mucho cuidado con sitios donde están estos. Pero de allí, yo ya les he enseñado los fundamentos de lo que son las doctrinas que nosotros compartimos. Ustedes escudriñenlo todo, retengan lo bueno. Ese es el consejo del apóstol Pablo a los tesalonicenses y es un consejo para nosotros. Escudriñarlo todo, retener lo bueno. Si usted tiene dudas, pregunte. El propósito, cuarto paso a la hora de preparar un sermón. ¿Qué deseo alcanzar en la vida de los oyentes? Hay 3 propósitos generales, pero todo buen predicador solo escoge un propósito, así como solo escoge un tema. Consolar, exhortar, instruir. Es muy importante esto. Cuando yo aprendí, estas son las cosas básicas que me han servido por ya, creo que tengo 42 años de haberme convertido a la fe cristiana, hace 42 años, y yo estoy predicando desde los 3 meses de haberme bautizado. Prediqué mi primer sermón y de ahí en adelante el predicador Ronald McClung, era un misionero norteamericano en Costa Rica. Él me dio la oportunidad de que yo predicara domingos en la mañana, domingo en la noche, miércoles, etcétera. Entonces, hermanos, estas son las cosas que yo aprendí y que trato de mantener. ¿Cuál es mi propósito? Mire, el tema, eso es, a la hora de definir el tema, es muy importante que ustedes sepan y se hagan la pregunta, pero ¿de qué quiero hablar yo? Si usted lo puede escribir en una oración, la idea central, el asunto del cual usted quiere hablar, usted lo escribe a la hora que está haciendo preparando su sermón. ¿De qué quiero hablar? Es muy importante que el expositor de la palabra tenga bien en claro cuál es su tema. Porque eso, miren la foto que estoy ilustrando aquí. ¿Ustedes logran ver la foto? Sobre el tema, ¿qué es lo que hay allí? ¿Logran distinguir? Una ensalada de fruta. Una ensalada de frutas. Quiero decirles, amados hermanos, que no puse esa foto de una ensalada de frutas al azar, solo por poner. No. Con esa foto quiero ilustrar que el sermón no debe ser una ensalada de frutas, hermanos. Usted tiene que elegir una fruta, un tema. ¿Qué quiero decir? Usted no puede estar hablando de cosas que son verdad, pero que son variadas y que se salen del tema. Esto es clásico y muy común en los expositores. Dicen verdades, dicen cosas buenas, pero están hablando de todo
y se salen de su tema. Todo expositor tiene que ser disciplinado. Él sabe de qué está hablando y toda su argumentación va en torno a ese tema. No se sale del tema. Hay coherencia, hay hilación, hay secuencia. Y cuando usted termina, va a quedar en la mente de los oyentes bien claro de qué usted habló, porque usted se va a encargar de repetir y de estar manteniendo la idea central. No puedo dejar de enfatizar que esta base, este fundamento de todo buen sermón es esencial que usted lo tenga en cuenta. ¿De qué va a hablar? ¿Cuál es su idea central? Y no se salga de eso. ¿Y cuál es su propósito? Usted lo tiene bien en claro. Bien, 4 bases del sermón. Avanzamos. No hay preguntas, supongo. Las partes del sermón. 3 partes principales. La introducción, el cuerpo principal y la conclusión. Todo expositor de la palabra de Dios escribe, aunque sea a mano, si no tiene acceso a una computadora, escribe. Y comienza, aquí me faltó, por ejemplo, aquí arriba de introducción tiene que ser título o tema, texto bíblico, propósito. Y luego entonces viene lo que es la introducción. La introducción es la antesala de su tema. La introducción tiene que darse entre 1 a 3 minutos. Es lo que puede durar la introducción. Hermanos, un terrible error es que usted pase 15 minutos y usted todavía dice, y esta es la introducción, hermanos. Eso en los salones de clase, en la formación de predicadores, esas son las cosas que le dicen a ustedes sus maestros. Usted nunca tiene que hacer eso. Pasarse del tiempo usual recomendado para una introducción de su sermón y todavía decir, esto apenas es la introducción. Hermanos, la introducción es donde usted presenta, no dice todo, sino que da una idea de lo que va a hablar. La introducción puede hacerse por medio de una anécdota, por medio de preguntas, por medio de una historia, un chiste que venga apropiado. Usted puede hacer la introducción declarando su tema y también su objetivo. Es viable, se puede hacer en la introducción. ¿Tomaron nota? ¿Qué es lo que contiene la introducción? Ahora, el cuerpo principal. El cuerpo principal del sermón está dividido en puntos principales. ¿Cuántos puntos principales debe tener un sermón? Bueno, 3 o 4. Depende del tiempo de duración. Si su mensaje es de 10, 15 minutos, yo creo que 2 puntos principales son suficientes. Si su mensaje es de 35 o 40 minutos, 4 puntos principales es suficiente. Miren, cada punto principal apunta y es el desarrollo de su tema. Quiero que entiendan en qué consisten esos
puntos principales de un sermón. Usted los puede dividir en números romanos. Punto principal 1 y usted le hace el encabezado. Punto principal 2, punto principal 3, punto principal 4. Y debajo de cada punto principal viene la explicación. A eso se le llama subdivisiones. Usted va poniendo A, B, C. Entonces usted va dando la explicación de el punto principal. Y todo debe ir en hilación. Cada punto principal es una explicación de su tema. Y usted va a ir ampliando la explicación del tema principal por medio de los puntos principales. Luego viene la conclusión. Es muy importante, fíjese, y quiero admitir que uno de mis errores me es muy difícil algunas veces. Todo está bien, tengo una buena introducción, tengo un buen desarrollo de mi mensaje en el cuerpo principal, pero algunas veces fallo en la conclusión. La conclusión simplemente es la aplicación de su tema. Es donde usted invita a sus oyentes a aplicar, a vivir, a obedecer, a creer lo que usted ha expresado en su mensaje. La conclusión de igual manera se puede hacer, no puede durar de 1 a 3 minutos máximo. Es la conclusión y es donde usted puede concluir con una anécdota muy apropiada a su tema. Y también puede hacer un resumen de lo que ha dicho, no volver a predicar el mensaje, pero usted simplemente dice, en nuestro mensaje hemos hablado de esto, esto y esto. Entonces, y ahí es donde hace el llamado y toca específicamente, hace mención del tema y por qué usted lo presentó y por qué quiere hablar de ese o habló de ese tema. Más o menos estas son las partes del sermón. Preguntas, comentarios. Continuamos entonces. Hemos hablado de que hay diferentes tipos de sermones. Un tipo de sermón es una manera en que usted presenta el mensaje. Y estos 4 que yo presento aquí, textual, expositivo, temático, doctrinal. Hermanos, no son todos los tipos de sermones. Si ustedes buscan libros de homilética, hay muchos libros de homilética. Ahí le van a dar una lista enorme de tipos de sermones. Por ejemplo, textual. Hay textual analítico, textual expositivo. Esto es un mundo, todo un mundo. Pero ¿qué es lo que hemos explicado aquí? El hermano en la clase del domingo pasado dijo que un sermón textual es un sermón que se basa en un versículo nada más. No todos los versículos son apropiados para hacer un sermón textual. Hay algunos que se prestan para sacar el sermón. En el sermón textual, usted no hace cita de ningún otro pasaje bíblico. Usted toma el texto y va desarrollándolo. El sermón expositivo es un párrafo de un mismo capítulo donde usted toma varios versículos que están allí y usted expone su tema. El sermón temático, permite que usted use textos, pasajes bíblicos de diferentes libros de la Biblia en el sermón temático. Y en el sermón doctrinal igual. El sermón doctrinal es cuando usted va a exponer verdades fundamentales de nuestra fe. El Espíritu Santo,
sobre la salvación, etcétera. Eso se llama sermón doctrinal. Ahora, miren, este servidor, como les dije, yo empecé a predicar sermones a la iglesia desde hace mucho tiempo. Y entonces me gustó mucho el sermón textual y me gustó mucho el sermón temático. La mayoría de mis sermones al inicio de mi carrera eran temáticos, pero luego me he quedado encantado con el sermón expositivo. Y ya tengo no sé cuántos años, pero tengo bastante tiempo ya, de que la mayoría, por no decir casi todos, la mayoría de mis sermones son expositivos. Me gusta mucho. Algunos, escuchen bien esto, algunos dicen que este tipo de sermón es el más bíblico, porque los oyentes entienden, comprenden y se queda la verdad mejor, más grabada porque están solo en un pasaje bíblico. Ahora, errores que tenemos que evitar a la hora de preparar los sermones textuales y el sermón expositivo. Un error. Hermano, disculpe, ¿el temático exactamente cuál es? Usted tiene un tema y usted emplea pasajes de diferentes libros de la Biblia para sostener o apoyar el tema que usted está expresando. Ahora, miren, en el sermón textual y en el sermón expositivo, evite, por favor, evite lo siguiente, un error clásico. Predicar un sermón textual no significa que usted va a dar explicación. Por ejemplo, usted tiene Juan 3:16, que fue el clásico ejemplo que el hermano usó el domingo pasado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Entonces, miren, usted quiere predicar solo de ese versículo. Usted necesita, así como en el sermón textual, en el sermón expositivo, usted necesita extraer la idea central. Predicar un sermón textual es extraer la verdad central del texto y expresarla, explicando palabras clave del texto, pero que vayan en relación con el tema o idea central que usted está exponiendo. Lo mismo con el sermón expositivo. Usted puede tomar un capítulo de X libro de la Biblia y usted dice, bueno, quiero predicar de estos 6, 8 o 10 versículos que tiene este texto y quiero predicar sobre eso. Ajá. Pero ¿cuál es el tema central, la verdad central, la idea central de la cual usted va a estar hablando? Porque no es cuestión de ir explicando versículo por versículo. Sí, usted está explicando, pero ¿cuál es el tema, la idea central que usted quiere que sus oyentes reciban? Entonces, es importante que usted escriba cuál es la idea central. Por ejemplo, Juan 3:16, este sermón textual, el amor de Dios. Esa es la idea central, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí yo digo, bueno, voy a predicar sobre el amor de Dios. Entonces, explicación de el desarrollo de ese sermón. No lo tengo aquí, estoy aquí improvisando. Entonces yo diría, ok, mi tema es el amor de Dios. Creo que esa es la idea central de este versículo. Puntos principales de mi sermón. El amor de Dios es superlativo. Ese es así lo pongo. Punto 1, es superlativo. De tal
manera, ahí está usando un superlativo. Es un modo de hablar de algo que es grande. Entonces, punto principal 1, es superlativo. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, punto número 2, ¿cuál sería? Yo pongo, es para todos. Amó Dios al mundo. Entonces, mi punto número 2 es para todos. ¿Están captando la idea, hermanos? Sí, hermano, yo tengo un comentario. Ok. Me estoy poniendo desde la perspectiva del oyente, del receptor. Ajá. Como usted bien dice, y creo que yo lo conocí en un momento cuando usted hacía sus mensajes, creo que era textual, o temático, perdón, más que todo. Tenía un tema y lo desarrollaba. El dispositivo es muy bueno, pero correcto, yo no soy especialista, ¿verdad? Pero por eso le digo que es un comentario. Yo lo veo que Soy yo el que tengo un problema o no hay audio. El celular acá. Tiene problema el hermano con el audio. Ok, siga. Entonces siento que el expositivo va más orientado, bueno, desde mi punto de vista, a dar clases. O sea, sí se puede, sí entiendo el sermón, pero es como más educativo. Yo no sé si esa es la palabra correcta. Okay. A veces creo, es mi sentir, y no es una crítica a usted, hermano, sino estoy hablando de los tipos de sermones, ¿ok? No me lo malinterprete, por favor. Siento que los temas que se van desarrollando sobre un temático a veces llegan más a las personas, pues ya sea si es evangelístico o de exhortación o de ánimo, a veces se siente un poco más hacia como que las personas captan o captamos más el mensaje. Es más, yo sé que el término que voy a utilizar es equivocado, pero no encuentro cómo explicarlo. Es como más espiritual, como que llega más en el corazón, perdón, más que todo de la persona a veces. Porque, porque vas dando ejemplos de la vida cotidiana. No sé si estoy equivocado, pero ese es mi comentario. Pero usted sabe que la diferencia entre un sermón expositivo y un sermón temático, la diferencia es que en el temático usted se apoya en pasajes bíblicos diversos que sostienen su tema que está desarrollando. En el expositivo, usted desarrolla un tema, igual que en el temático. Usted tiene una idea central, una verdad central, un asunto específico y concreto del que quiere hablar, pero usted lo sostiene de un párrafo de la Biblia, de un mismo capítulo. Su tema. Es que yo creo que es ese la palabra expositivo me viene a mí del tema de la escuela, la universidad, como que voy a exponer un tema, así como de diapositiva. Ok. Un comentario nada más, hermano. Sí, no sé. Muy bien. Gracias, hermano. Ok, entonces les dejo estas explicaciones de los tipos de sermones en esta charla de homilética. Pregunta. ¿Sí? ¿Qué recomienda usted para los que estamos iniciando en esta etapa de predicar el mensaje de Dios? El tipo de sermón que recomienda usted para a los que estamos iniciando. Para mí el expositivo es el más fácil, porque el textual ese es más difícil. No todos pueden, se requiere mucha creatividad, mucha profundidad, una capacidad de ver, de ir al fondo del texto. Entonces, para mí,
el más fácil es el sermón expositivo para predicar. Usted busca un pasaje que no sea difícil también, porque usted no vamos a, lo que yo trato con ustedes es que yo les doy un pasaje que puede ser, a mi juicio, más fácil. Entonces yo les asigno esos temas y digo, este tema el hermano lo puede exponer. Entonces, para mí, el tipo de sermón expositivo, usted agarra un párrafo en un capítulo, usted desarrolla un tema de ese párrafo. Creo que ese es el más fácil. Una pregunta. También, a pesar de que hay los tipos de sermones y subtipos, también hay estilos de dar el sermón, ¿no? De entonaciones, de frases que hablas, de formas en que lo expones. ¿Hay nombres para eso o es independiente cada predicador? Eso, la presentación del mismo sermón es otra materia que se llama oratoria. La oratoria es otra clase donde el expositor aprende a hablar en público. Claro que hay que recibir algunas técnicas para poder expresarse correctamente. Inclusive es algo que yo les he dicho, pero creo que no lo han captado mucho. Les he dicho en otras ocasiones cuán importante es la lectura de la Biblia en público, la lectura correcta de la Biblia. He querido que ustedes cuando leen un pasaje bíblico, el pasaje bíblico del domingo, del sermón, sepan que hay que hacer la entonación correcta de la lectura. Es vital que cuando uno lee un pasaje bíblico, el pasaje del sermón en público, es vital que lo leamos correctamente, haciendo la pausa y la entonación correcta, porque ese pasaje queda en el oyente, esa lectura. Así que es muy importante eso, hermanos. Bien, continúo con la clase. Y que sería el último punto, hermanos, de esta presentación de esta clase, la preparación del expositor. Porque así como he enseñado que es importante saber preparar el sermón, es importante la preparación personal del orador. Un buen orador cultiva la relación personal con Dios. Ora, lee regularmente la Biblia y vive consagrado a Dios. No podemos desligar nuestra vida personal y nuestra relación con Dios con la predicación, porque lo que tú haces suena tan fuerte que no me deja oír lo que me dices. Nosotros debemos prestar atención a nuestra vida personal. Si estamos cultivando esta vida espiritual, esta relación con Dios, orando, leyendo la Biblia para alimentarnos personalmente y viviendo en lo privado, viviendo como cristianos. Es muy importante prestar atención a nuestro testimonio personal para que a la hora de hablar el Espíritu Santo nos utilice. Recuerde, hermano, que la oración privada es fundamental para que el Señor nos use. Recuerdo que uno de mis maestros solía decirnos, cuando yo estaba preparándome para el ministerio, él solía citar una palabra, una frase en latín que decía, si tu vida es oración, tus palabras serán trueno.
Le gustaba mucho a ese hermano, era uno de mis profesores, decirnos a los estudiantes, si tu vida es oración, tus palabras serán trueno. Cuando un hombre está consagrado a Dios, un hombre ora, se alimenta de la palabra y procura guardar su testimonio en su vida privada, habla con seguridad, habla con convicción. El diablo no tiene amarrada su boca, pero cuando no andamos viviendo vidas consagradas, sentimos un bozal. No hay esa libertad para hablar con autoridad de Dios. El predicador de la palabra de Dios tiene que hablar como un profeta de Dios, con autoridad de Dios, con seguridad. Así dice el Señor. Debe hablar con convicción, con seguridad. Ha orado lo suficiente, ha estudiado la palabra de Dios, se ha preparado. Uno de los clásicos errores y que podemos cometer a la hora de exponer y a nosotros cuando yo estaba en mi preparación, preparándome para el ministerio, nos decían, usted nunca diga, hermanos, perdónenme, porque miren, no tuve suficiente tiempo para preparar este mensaje. Eso no se debe decir, hermanos, ni se debe hacer. Si usted recibe tiempo, usted de anticipación, a menos que usted de repente llegue el domingo y el predicador que estaba designado no está y bueno, entonces usted tiene que batear de emergente, pero uno nunca pide disculpas porque no dedicó tiempo para preparar el mensaje. Uno prepara el mensaje con conciencia, con tiempo, sabiendo que los oyentes son muy importantes y la tarea que me han designado y que Dios me permite hacer es muy importante, es predicar la palabra de Dios. La vida personal del mensajero de Dios es muy importante porque respalda la predicación. Apreciados hermanos, entonces he terminado esta clase de hoy, pero yo creo que debemos de continuar haciendo práctica. Creo que cuando regresemos, si el Señor lo permite, el primer domingo de marzo, porque hasta hoy terminamos, próximo domingo es libre, el siguiente domingo la reunión mensual de varones, de acuerdo al calendario que ya tenemos. Creo que la siguiente entonces sería práctica. Dejar tareas y entonces que podamos traer ya bosquejos preparados y ayudarnos a corregir nosotros, tomando en cuenta los 4 pasos fundamentales a la hora y el bosquejo, las partes de un sermón, tomando en cuenta eso, las partes de un sermón y los pasos fundamentales. Entonces, vamos a hacer una tarea con eso. Yo les voy a estar mandando asignaciones para que cuando vengamos a la próxima clase traigamos esas tareas listas. ¿Les parece? Amén, hermano. Muy bien. Bueno, entonces hemos estado aquí en nuestra clase. Muchas gracias, apreciados hermanos, por darnos este tiempo valioso. Y vamos a terminar con una oración. Oremos, por favor.